A ver si se graba esto. Buenos días. Continuando con reglas de derivadas, vamos a dar un paseo con lo visto anteriormente y mostrándoles dónde aparecen en este material. Aquí está el capítulo del material que les envié y aparecen en orden. La primera, el teorema A, sería la regla de constante. La derivada de una constante con la notación que quiere cero. Aquí viene una media demostración que no nos interesa. O lo puede escribir f' de x cuando f de x es constante. Es cero. Viene la siguiente, que es la regla de la derivada de la función identidad, es decir, f de x igual a x. Aquí aplica la regla de potencia y le va a dar 1 siempre. Demostraciones que no aquí las queremos utilizar y la más potente que vimos nosotros fue la potencia de la función identidad. La regla de potencia le llaman ellos nada más. Pero en realidad, si yo me fijo en la función identidad, que la función identidad es f de x igual a x, eso se llama función identidad, porque no hace, bueno, no voy a explicar, eso es de 110. X a la n, donde n es un entero positivo. Aquí hablan de enteros positivos, por el momento, que sabemos que puede cambiar. Y lo que se hacía, se bajaba el exponente y se restaba 1. Y las notaciones, distintos tipos. Aquí viene una demostración que también no nos interesa, no es demostrativa. Si fueran de matemática, de repente sí. Más adelante, si alguien estudia matemática, va a interesar esa demostración, pero por el momento no. Y luego viene la otra regla que ya vimos también, que era la regla de la multiplicación de una constante por una función. Aquí dice, vamos a ver. No lo dicen. Es decir, que lo que tenemos es f de x, lo puedo escribir así, igual a c por g de x. Y yo quiero saber la regla, pues derivo a la izquierda y a la derecha se copia la constante y se deriva la función. Si lo escribo así, aquí lo ponen ellos. La derivada de una constante es k por una función que es x. Sale la constante y termina derivando la función, como lo habíamos mencionado, que tenía sentido, porque las derivadas son límites en el fondo. Y otra notación, la derivada, utilizando este símbolo de operador. Este es un operador. Operador derivada se llama. Operador con respecto a x de una constante, porque no lleva x, por la función que lleva x. Copia la constante y deriva la función. Eso estaba dicho. Pues ahora vienen las otras reglas. Ya hablamos también de la regla de suma. En cualquier notación, aquí dice la derivada de una suma. ¿Cómo se sumaba? Parecido a la, ¿cómo se derivaba? Parecido a la propiedad distributiva. Se deriva cada función y se suma. Eso se llama la suma de las derivadas. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Es decir, parece la propiedad distributiva. Y como siempre en el material, una pequeña demostración. Luego ponen de manera separada la resta. No es necesario separarla. Voy a regresar. Aquí pude haber puesto la regla de un solo, porque la resta es un caso particular de la suma. La derivada de una suma, más o menos, va a ser la suma de las derivadas. Es esta misma. No necesitamos dos reglas. La única diferencia es que aquí estas funciones sean derivables, ¿no? Que existan las derivadas separadas. Si yo tengo una suma de funciones, yo la puedo derivar por partes siempre y cuando existan las derivadas. Si no, no tiene sentido esta igualdad. Esta es una ecuación. No tiene ningún sentido. Tiene que existir miembro derecho y miembro izquierdo. Pues. Sigo. Y viene la regla que les decía la diferencia, que la ponen separada. Un par de ejemplos aquí para que ustedes se diviertan un poco. Y vienen las reglas que son un poquito más agradables, más fuertecitas. Aquí dice, mira, la regla de producto y la regla de cociente. Ellos aquí la demuestran de dónde viene. Yo quiero ir a utilizarla nada más. Ese es el objetivo nuestro. Y empezaríamos aquí por la primera. Ahora sí, regla de producto o multiplicación. Aquí tengo una multiplicación de funciones, estamos, con respecto a x, y quiero calcular esa derivada. También lo pude haber escrito así. La derivada respecto a la variable x del producto de dos funciones. Incluso lo puedo poner de esta forma ya con las variables. De f de x, que está hasta más clara esa notación, por g de x. ¿Sí? Aquí utilizaron el apóstrofe para indicar derivada. Es válido. ¿Qué dice la regla? La derivada de un producto, debería estar aquí de abajo, creo que está dicho, sí, aquí está. Lo puedo leer de aquí. Es igual, bueno,
El primero vamos a decir que le vamos a llamar de izquierda a derecha, si quiere usted usamos un nombre, a primera función y segunda, de acuerdo al orden, para mencionar eso, en vez de mencionar F y G, porque las funciones pueden cambiar. Entonces, si yo organizo un orden de izquierda a derecha, F se llamará primera función y G se llamará segunda. Entonces digo, la derivada de un producto es igual a la primera función, ¿verdad? Por la derivada de la segunda función. Más, siempre van a ser dos términos, la segunda función sin derivar, la segunda, por la derivada de la primera. Este es lo que hay que aprender a platicar. Entonces, la derivada de un producto es, sin mencionar los nombres de las funciones, compañeros, no se acostumbre a eso. Es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Cabe hacer notar que este lenguaje podría cambiar porque estas son funciones y es una multiplicación y es conmutativa. También lo puedo haber puesto así, mira. La derivada de la segunda es válido por la primera. Y no es una multiplicación y las funciones no son reales, pues es conmutativo. No necesariamente usar el lenguaje siempre. Más, es decir, primero pongo las derivadas y después pongo lo que no está derivado. Pues. La derivada de la primera por la segunda. Puedo cambiar esto. A mí en realidad me gusta siempre organizarme. ¿Por qué? ¿De qué orden estoy hablando? Mire qué fácil es esto. La lógica elemental debe funcionar. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viendo derivadas. Por lo tanto, esta fórmula yo me la voy a aprender hablando de las derivadas, porque aquí dice que una se deriva y la otra no. Yo le escribiera así mejor, miren. La derivada de la primera, perfecto. Es claro que es el último término. No pueden ir derivadas las dos en el mismo término, por la segunda. Por es una la que se deriva. Eso sería esto. Nomás que aquí lo ponen al revés. Más la derivada de la segunda no puede derivar la misma dos veces. Y la otra no puede estar derivada también por la primera. ¿Le parece? Además hay algo que también hay que contar con esto. Es que la derivada va a ser una función que va a tener menos términos que esta de repente. De repente estas son más sencillas. Y cuando usted multiplica, ¿qué tal si le toca multiplicar, por ejemplo, una derivadita por esto? Por algo que no estaba derivado, digamos de esta manera. Que facilita la propiedad distributiva teniendo la cantidad de términos, menos términos por mucho. Que es lo que se consigue cuando se escriben así, ¿ven? Primero poner las derivadas. Es más, puedo hacer otra cosa más, por si le va a olvidar. Lo que estoy diciendo es que se le va a olvidar, pues. Y ese es clásico en los exámenes. Quito eso, no me gusta. ¿Cómo arrancaría yo? Digo yo, bueno, se necesitan derivadas las dos, pero sumadas. Mire lo que hago. ¿Cómo se me va a olvidar? ¿Por qué se me va a olvidar? Están derivadas las dos y es suma, eso sí lo voy a guardar en la cabeza. Y ahora esa derivada la acompaño por la que no estoy derivando, la que no estoy usando. ¿Cuál segunda y cuál primera? Mire, se terminó el problema. Ya terminé. O lo platico, derivada de la primera por la segunda en el orden, más la derivada de la segunda por la primera. O puedo usar este lenguaje que lo mencionan ahí. Cualquier lenguaje es bueno. Entonces, puedo mostrarles un ejemplo práctico. Así ve. ¿Y qué tal si yo le digo que quiero derivar con respecto a x? Yo voy a usar esta notación. 2x cuadrado menos 1. Pone bueno por 3 menos x cuarta. Cabe hacer notar que una forma para no aplicar la regla del producto es multiplicando. Es decir, voy a poner otro antes de ese, para que quede claro. ¿Qué tal si me piden que derive esto? Derive. El trabajo es buscar reglas. ¿Qué regla voy a aplicar? Empiezo a peinarla. Como estamos empezando, tengo regla para constante, pero eso no es constante. Tengo regla para derivar la función identidad, pero eso no es la función identidad. La de la potencia. Voy por parte, voy nombrándolas todas para que aprendamos y después no las vuelvo a mencionar. Tengo regla de constante por función, pero esto no es constante por función. Ahora viene lo que usted me dice, que la dejé por último. Tengo regla de potencias, pero la de potencia tiene que ser la función identidad en la base y no es la identidad. Es decir, la que nosotros vimos fue esta, y esa no es cierto que sea esta regla. Por lo tanto, es ninguna. Entonces, así como está, no podría aplicar ninguna regla, pero esto yo lo puedo desarrollar.
¿Quién no sabe que esto reescrito se miraría así? Y eso no está malo. Cuadrado del primero, más 2 veces primero por segundo, más cuadrado del segundo. ¿Qué es lo que tendría entonces ahora? Es la derivada de una suma. Y esto sería la suma de las derivadas. La derivada de este, más la derivada de este, más la derivada de aquel. Y estas sí son las reglas. Esta sería de potencia, esto sería de constante por función identidad, y esto sería de constante. Ah, digo yo, es facilito. La primera es 2x. La segunda es 4. Y la tercera es 0 porque es constante. Ya lo derivé, a pesar de que era una potencia. Eso se puede hacer siempre. Es decir, que cuando uno va a derivar, uno elige si le sale más fácil reescribir el argumento de la derivada. Este es el argumento, la notación, el operador con la variable, sería el argumento, las funciones. Quiere decir que si yo sigo la misma recomendación anterior, podría multiplicar esto. Pues. Yo sé que son polinomios, al multiplicarlo es una suma y aplico esto y se terminó. Pero de repente me puede salir más caro estar desarrollando. Es más, ¿y qué pasa si este mismo ejercicio aquí estuviera a la 200? ¿Cómo lo hace? Imposible. Ya no podría. Es más, con las reglas que hemos visto hasta hoy no podría. Para eso tendría que ver la regla de potencia, pero utilizando la composición o la regla de la cadena. No podría con ese 200 hasta ahorita. Este se podría multiplicar todavía, si usted quisiera. Pero, dice la teoría, tenemos ahora una nueva regla. Estaría las veces de f de x, si usted quiere. Mire, es polinómica. Y esta haría las veces de g de x. ¿Qué cosa es eso? Es la derivada de un producto. Yo la puedo aplicar con toda confianza. Entonces lo voy a hacer. Es decir, para eso sirven. No está obligado a aplicar productos si es que es una multiplicación toda la vida. Pues. Te puede reescribirlo. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Puede reescribirlo. Y aquí empiezan los otros comentarios. Porque no solo voy a hacer el ejercicio. Voy a hacer comentarios. Si estas funciones no fueran un poco complicadas, porque puedan haber expresiones raras, este facilita una forma adecuada de operar con las derivadas, cuando se habla más que todo de productos, cocientes, sumas, operaciones, es indicarlas, podría indicarlas así, mire, debería ser la derivada de la primera, ¿se acuerdan ustedes de eso? Nomás que lo escribiría así. Por la segunda, excelente, dice usted, no hombre, qué facilito. Las palabras son claves. Y como es producto, más la derivada de la segunda, no estoy derivando, la estoy indicando. Después me dedico al resto, que será lo fácil. Por lo tanto, si escribo mal esto, terminé con mi ejercicio por la primera. Es decir, tenga cuidado con el primer paso que dé, porque si lo hace mal, de nada le sirve que sepa derivar, lo perdió. Por eso se recomienda que cuando se tiene alguna duda mínima, razonable, uno a lo mejor lo indica. Aquí no era necesario. Esto sería la derivada de la primera y esta sería la segunda. ¿Ves? Esta sería la derivada de la segunda y la primera. Esto es lo que debo hacer. En el siguiente paso lo puedo hacer de manera rápida. Aquí sería 4x a la 1 el primero. Derivada de esto, baja el exponente, multiplica por 2 y resta 1. 4x. Y es lo que les decía, que por lo general las derivadas son más pequeñas que las funciones. Por la segunda, eso lo hace después. ¿Por qué puse 4x? Porque la constante cuando derive esto es una suma. Esta va a ser 0. Más derivada de la segunda, de esta va a ser 0. Menos, resta, 3x cuadrado. Menos 3x cuadrado. Por la primera, que ya sé cómo se llama, la estoy viendo, pues. Esto que está aquí ya es la derivada. Excepto que no está reescrito, no está simplificada. Hay que simplificar esto. Y aquí viene otra vez. Hay que soñar. 110. Acuérdese cómo se simplificaba esto. Porque de aquí para adelante ya no tiene nada que ver el cálculo. No, ya pasó el cálculo, ya derivó. Entonces voy a empezar a trabajar. Una forma de hacerlo es recordar que aquí hay un factor común. No empiece multiplicando. ¿Para qué va a multiplicar? Recuerde que la idea es dejarlo indicado. Siempre dejar la derivada, si es posible, factorizada. Esto nos va a servir para más adelante también. Acostúmbrese. Y si es fracción, deje factorizada arriba y deje factorizada abajo. ¿Estamos? Si esta fuera la derivada, de aquí saco los valores prohibidos que mencioné antes. No es derivable. Y de aquí arriba saldrían los ceros de una derivada, que vamos a ocuparlo más adelante. Si esto fuera una derivada, como Licenciado, ¿sí, señor? ahí en la derivada de la segunda tiene 3x menos x al cubo y es a la 4. A la 4, sí, ya. La función la copié mal, gracias, Pérez. Esta vez. ¿Verdad? Que aquí es 4. Lo copié mal, más bien.
O sea que si fuera 3 estaría bien. Gracias, compañero. Entonces aquí lo cambio, ¿verdad? Sería 4 en vez de 3. No me fijé. Es que yo estoy concentrado con la regla y los números no, pues no me están llamando la atención, es peligroso. Pero bien que usted se fijó. Bueno, se fijaron varios, pero usted me dijo. Entonces, repito, si esta fuera una derivada y la dejo factorizada, de aquí saldrían los BP de la derivada, que es decir, donde no existe la derivada. Y de arriba, los ceros de arriba saldrían los lugares donde la derivada es 0, que vamos a ocupar. En una fracción los ceros están en el numerador, pues. ¿Para qué nos sirve esto? Eso vamos a ver más adelante. Entonces, repito, primero, la opción número 1 es factorizar la derivada lo más que pueda. Voy a sacar ese 4 que está aquí, este 4 que está ahí, la X, ¿no? De aquí sale un 4 y una X. 4X. Este es para que se dedique a usted a simplificar. Y aquí me queda 3 menos X cuarta. Aquí me queda, como saqué el sobre el 4, me quedaría, y la X me quedaría menos X. Más voy a ponerlo todavía, menos X nada más, por 2X cuadrado menos 1. Ya casi termino. Eso no tiene nada que ver con cálculo. Es pura simplificación, pero ya sabemos que lleva un objetivo. Dejar factorizado si es posible. 4X. Y aquí voy a reescribir 3 menos X cuarta. No tengo opciones. Y aquí sería menos X cubo más X. 2X cubo. Menos 2X cubo más X. Ya casi está terminado. Pongámosle un poquito de lujo. Pues todo esto es lujo. Voy a empezar con el término de grado grande. En forma canónica, dice. Clásico en 110. X cubo más X más 3. No es obligatorio que se vea así, pero este es lo más acostumbrado. Y esta es mi derivada, incluso factorizada. Si me pidieran los lugares donde la derivada da 0, por como esa es la derivada, si fuera así, me piden los ceros de la derivada, esto sería la derivada, ¿no? De X. ¿Estamos? Esa es la derivada con respecto a X, solo igual a 0. Pues. ¿Y qué haría? Una vez que eso es cierto, esta es una ecuación. Los ceros de esta serían los ceros de una expresión polinómica. Igual a este a 0, igual a este a 0. Utiliza el teorema de raíces racionales y va a encontrar los ceros. Pero es después. Ya le voy a adelantar. Terminado. Apliqué producto. Le di recomendaciones. Le dije que si era necesario indicarlo, indíquelo. Esto también lo pude haber hecho de un solo. Te lo muestro ahora. Porque también este es válido. Quito esto. No era necesario indicar nada. Si las funciones no vale la pena desgastarse tanto. ¿Cómo lo haría? Vamos a ver. Empezaría así. Como ya conocemos la regla, lo primero que debe identificar usted que está derivando. Como operadores va a ser suma, va a ser resta, multiplicación, división o potencia, como la compañera mencionaba. Sé que es producto, entonces arranco. La derivada de la primera por la segunda, no ocupo tanto. Más la derivada de la segunda. No sé si puse el cubo allá. Por la primera. Y ahora dedica a simplificar, es decir, menos pasos todavía. Esta es la regla del producto. ¿No? No tengo que mencionarlo. Normalmente se mencionan las derivadas cuando es complicado. ¿Qué tal si me toca derivar algo así? ¿Ve? Que hasta ahorita usted ni soñar. X a la Y, estamos por Y a la X. Mire, qué belleza. Es producto, pero estas son potencias con variables, tanto en la base como en el exponente. Vea usted, esta no la va a poder derivar como hizo esta, la derivada primero y la pone. Olvídese, aquí le va a tocar indicar la derivada primero como es, incluso esta hacer la parte. Cuando mire cómo se derivan eso, todavía no. Solo le mostrar entonces y le doy esa idea para que vaya aprendiendo que no tiene que hacerlo al molote. Aquí se lo van mostrando, mi derivada de un producto y hacen, ellos empiezan. La primera, por la derivada de la segunda, utilizando este operador. Más la segunda por la derivada de la primera, que son las reglas de ellos. No importa cómo lo haga. Esa es la regla de producto y viene la última. De las reglas de operaciones, ¿verdad? La derivada aplicada en operaciones. ¿Qué dice? La regla de un cociente de derivadas, sean f y g funciones derivables. Eso es importante. Lo mismo pasaba aquí, ¿ven? Yo no leí la definición completa, porque necesita que si lo va a escribir de esta manera, de nada serviría que aplique esta regla y qué pasa si esta no es derivable o diferenciable.
No se podría. Es decir, esta ecuación sería falsa. Si uno de esos términos, quito esto para que quede claro, esta es una ecuación, pero para que sea verdadera debe existir esto, debe existir esto, debe existir esto y debe existir la suma. Si esa suma no existe, ¿de qué le va a servir? Que existe esta derivada y aquí no puede sumar. Debe existir todo. Si no, no tiene sentido. Por eso vienen las condiciones iniciales, las hipótesis del teorema. Si f y g son funciones derivables o diferenciables, entonces eso es cierto. Y aquí le están dando dos notaciones, con la notación prima y con la notación del operador de grande, que aquí está también dicho. Venga, pues, sigo. Ya casi terminamos estas reglas. Viene la del cociente. Aquí ya no voy a perder mucho tiempo. La derivada de un cociente, que la puedo poner con las dos formas. Derivada de una fracción, pues, es, para empezar, una fracción, en ambos casos. ¿Qué va a haber abajo? El denominador al cuadrado, siempre. Y eso no va derivado, solo copiado. Empiece con el denominador, que no se le olvide. Va el denominador de la función del cociente dado. Abajo al cuadrado y sin derivar. Arriba, ¿qué va? Dos términos, pero es una resta. Suma solo es cuando es producto. Arriba ver la diferencia. ¿De qué? Si quiere, empiezo en el orden. Derivada del numerador por el denominador. Se parece a la regla anterior. Menos derivada del denominador, no este, de aquel. Si pone este, lo arruinó porque este es potencia. Es de aquel denominador. A veces les olvida y cuando aplican esta regla se les olvidan que este es la respuesta ya. Y cuando usted habla del denominador queda perdido, no se acuerda si es este denominador o si es este que puso al cuadrado. Todo es en base a la fracción que me dieron. Nada que ver, esta es respuesta ya. Otra vez. Derivada del numerador. Mira, aquí está al revés. A mí no me gusta así. El detalle es que estoy derivando, entonces ponga cuidado con esa derivada. ¿Qué es lo que va a derivar y qué es lo que copia? Por el denominador. Menos derivada del denominador por el numerador. Todo dividido entre el denominador al cuadrado. Y la última observación, para que no se le olvide. Este menos cuídelo. Ya sabe que la resta no es conmutativa. 3 menos 4, no me venga a decir usted que es igual a 4 menos 3. Por lo tanto, este signo, si lo copia mal y no era ahí el menos, adiós, que le vaya bien. Por mucho que sepa derivar. Entonces, ¿cómo hago para no perderme que ese signo no lo ponga en lugar equivocado? Es más, esta regla yo la puedo poner en verdadero y falso. Y este signo lo muevo, de repente lo pongo aquí. Y le digo, verdadero o falso, y usted ve todo y ni se fija en los signos, aplazado. Con eso voy a jugar y me gusta jugar en verdadero y falso con cositas así, pues pequeñas. No estoy hablando que de esta regla nada más, no, la que me antoje. Esa es una característica cuando el profesor trabaja con teoría y con interpretación. Si el profesor no interpreta nada, entonces ¿qué va a evaluar? Matarlo. Nadie va a sacar nada, porque no se le dieron los argumentos. Pero vea lo que estoy haciendo. Yo no solo vengo a dar las reglas, si las reglas se facilita, pues. Le estoy dando argumentos de cómo más o menos se puede incluso evaluar. Entonces, ¿cómo hago con ese signo para no perderme nunca? Este signo menos, no olvide que este signo menos antecede a la derivada del denominador. Nunca va a anteceder a la derivada, al que lleva la derivada del numerador. Es decir, su derivada, siempre va a estar precedida al signo más. Después acompáñala con lo que quiera. Su derivada en el numerador, siempre va a estar precedida por el signo menos. Ese que está ahí. Entonces, yo pregunto, óigame, ¿y esta regla qué me dice usted de esto? Imagínense que quiero derivar. Pongámosle t sobre h. Y vengo yo todo arrebatado y le digo, excelente. Y le pongo t cuadrado aquí. Y aquí le pongo t' por h. Menos h' por t. Y le digo, ¿verdadero o falso? Justifique la respuesta. ¿Qué me diría? Falso. Falso, ¿Por qué? porque en la primera parte derivó el denominador. Tendría que ir el numerador. ¿Alguien está de acuerdo? Porque el denominador está al cuadrado. El denominador de la t es el numerador y de abajo tiene que ir el h, que es el denominador. Con solo eso es suficiente. Mire lo que está aquí, ¿ve? Mire quién está abajo.
Arriba ni siquiera lo reviso. Es más, arriba está bien hecho. Derivada del numerador por el denominador. Esto está bien. Según la fórmula, esto está bien. Aquí no hay ningún problema. Pero yo no tengo que ver qué es lo que está bien. Si es falsa, busque la falla. Olvídese del resto. Si fuera verdadera, sí. Por esto, por esto, por esto, por todo. Pero como es falsa, busque una falla. Entonces el caso es que aquí debería estar el denominador al cuadrado. Y lo que está es el numerador. Con eso es suficiente. El resto debe estar bueno. No pasa nada. Agarro otra. Supóngase y le pregunto, mire, a lo siguiente, agarro en mis funciones. Queremos encontrar la derivada con respecto a x de f sobre g. Ojo que no estoy dando solo reglas. Aquí pongo g cuadrado. Y aquí voy a poner toda esta regla. Voy a poner esto, pues, así como está. Y esto no está. Pregunto, ¿verdadero o falso? Puse esta, está copiada. Falso. ¿Por qué? Porque no dice si son derivables o no. Excelente. Una condición. Estamos bien. Hasta ahí está bien. Otra más. Supóngase que f y g son derivables. ¿Verdadero o falso? Y todo lo demás igual. Esto igualito. Falso porque le Verdadero. falta la x a la g al cuadrado del denominador. No, es que esta regla es la misma, es esta, ¿ves? Es falso porque no nos dicen que el denominador es diferente a 0. Excelente. Vea cómo están aprendiendo teoría. Es decir, ¿qué pasaría si esta regla es verdadera hasta aquí todo esto? Pero no me dicen nada de esto. Podría ser que g de x sea igual a 0. Y le pregunto, ¿y hay fracción? Fíjese, ¿es cierto? ¿Cuál fracción? Por eso las condiciones de hipótesis de una teoría no pueden olvidarse. Necesita que esto sea verdadero, pero también esto. Y esto lo que me está diciendo es que no vaya a ser 0 el denominador de esto. Si ese g es 0, entonces, ¿qué fracción va a llegar aquí? Aunque existe el numerador, es imposible que usted divida. 4 entre 0 no existe. Entonces, yo creo que aprendió algo nuevo. No solo es la regla es la conclusión del teorema. Es decir, un teorema está precedido de hipótesis y conclusión. La conclusión es esta. Pero que esta conclusión no tendría ningún sentido sin estas hipótesis. Ahora, si las hipótesis son verdaderas y aquí va la 4, estamos en nada. Esta conclusión es falsa porque decía que debía al cuadrado. En el examen yo le puedo poner aquí también elevado a la 4 y le pongo la raíz cuadrada aquí, mire. Y le digo, es cierta la fórmula, todo igual, todo igualito que arriba. Aquí le pongo raíz cuarta de g de x. Todo igual, excepto que aquí le puse g a la 4 y aquí le puse raíz cuadrada. ¿Qué me diría? ¿Verdadero Verdadero. o falso? Verdadero. Mire, cuidadito, vuelven ustedes a los errores clásicos de siempre. Es peligroso, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? ¿Y qué pasa cuando g de x sea negativo? ¿Qué pasa cuando g de x sea positivo? No me dicen. Solo me están diciendo que g de x es distinto de 0. Pero si es distinto de 0, g de x puede ser positivo, que en ese caso no hay problema, pero también puede ser negativo. ¿Estamos? ¿Y de qué se acuerda usted? Debería soñar con esto. Ya se le está olvidando. ¿Sí? Si esto me falla, entonces yo no puedo decir verdadero a primas, de primas a primera. Es peligroso. Siempre y cuando usted logre probar que g de x elevado a la 4 es estrictamente igual, no al valor absoluto, sino que a g de x al cuadrado, entonces es verdadera. Pero ¿qué tal si fuera barra? Así. Serían dos posibilidades. Entonces hay que tener cuidado. De repente, verdadero, usted me dice, pues está bien, pero por casualidad. Pero tenga cuidado, hay que ir despacio a revisar esto, porque este es el problema. Todo está eso, está esto, excepto este exponente. Y entonces tengo que venir a verificar que eso me genere g cuadrado de x, pero como única respuesta. No vaya a ser que sea una positiva y otra negativa y adiós, que le vaya bien, aunque todo esté correcto. Lo dejo ahí. Ya más o menos va sintiendo el peso. Venga ahora un ejercicio. Y aquí puedo ver, ellos agarran una función racional. Esta es la derivada de un cociente. ¿Cómo lo haría yo? Aunque puede usar la regla. Va a ir el denominador al cuadrado. Eso no es ningún problema. Cópialo. No pasa nada. Empiece con ese si quiere. Pero arriba vendrá un diferencial. Resta.
Y voy a empezar en el orden, derivo el numerador, no se preocupe, porque tiene que derivar los dos por fuerza. Empieza con el numerador para que no se le olvide. Además es chiquito, menos, bueno, la derivada del numerador, Pérez. Derivo el numerador, además la derivada se va reduciendo por lo general. Más adelante va a ser un poco más engorroso. Derivar el numerador es 3, pero multiplique por el denominador, pues por eso se deriva primero. Y después se escribe lo que no va derivado porque tiene muchos términos. Y aquí tiene usted una indicación de operaciones que ha conocido toda la vida. Pues. Si lo pone al revés, el 3 estaría a la derecha. Y de repente se puede enredar. Por eso se empieza derivando. Ahora voy a derivar el denominador, 2x. Y copio el numerador. Mire qué facilito está para multiplicar. ¿Ve? Puede comparar con lo que ellos tienen allá. Solo simplifica eso y terminó. Mire, si pone primero esto, mire lo que le queda. ¿Ve? No es conveniente, no está acostumbrado, además usted lo está haciendo. ¿Por qué no mejor deriva primero y pone el otro que es más grande después? ¿Qué es esto? Facilito de multiplicar. Simplifique eso y derivó. Aquí pueden darse cuenta ustedes que simplificaron. Aquí lo correcto debería ser, si este factorizable, factorice, de acuerdo a lo que lo voy diciendo desde ahorita. No se lo están pidiendo. Abajo ya está factorizado, ¿no? Si me pidieran los lugares donde f' no existe, fácilmente yo diría, bueno, no existe en los ceros del denominador. En este caso no hay ninguno, porque esta sería una cuadrática que las soluciones son complejas. Si busco los ceros, me doy cuenta de esto. Bueno, mire, x cuadrado, x sería entonces igual a más o menos la raíz de menos 7, que no es real. Por lo tanto, yo diría que esta derivada siempre existe, son los reales. Y donde la derivada de 0, si me lo pidieran, fácilmente yo diría, y agarro el numerador, resuelva esto. Porque recuerde que es una fracción, pues olvídese que es derivado, no. Aplique la teoría de fracciones. Resuelva esto. Estos van a ser los lugares donde la derivada es 0. Lo que va a encontrar son x. Y si el discriminante no es negativo, van a ser dos valores de x, donde la derivada es 0. Solo le adelanto esto. ¿Qué significa que la derivada de una expresión sea igual a 0? Ah, bueno. Eso quiere decir que la pendiente, bueno, pongámoslo aquí, que la pendiente en ese punto, no olviden ustedes esto, que estamos hablando de pendiente, es 0. Pero si la pendiente es 0, entonces la recta tangente es horizontal. No hay para dónde. Entonces, cuando usted encuentra derivadas igual a 0 o valores, lo que está haciendo es, hablando de la pendiente, estamos de una recta pendiente, de una recta horizontal, que es la única que la pendiente es 0. De eso se trata. Eso lo vamos a necesitar más adelante. Más adelante, pero aprendiendo. Entonces, por eso estoy haciendo énfasis en factorizar. Aquí no le pedían eso. Si lo deja así, pues está bien, bien hecho. Todo no pasa nada. Pero si lo puede factorizar, vaya acostumbrándose ya a factorizarlo. Para que no sea una sorpresa después. Cociente, ¿verdad? Sigo. Aquí vienen ejercicios, ejercicios varios, para que se divierta, de ese gusto ahí. No sé si aquí vienen las respuestas, también creo que no. Mire aquí, por ejemplo, pone buenísimo esto, ¿eh? Hagamos uno de estos. Porque cuando las funciones son explícitas es lo facilito, la parte algebraica. Es decir, si me dan f y g, yo lo hago. Esta es la respuesta. Enseñe. Capítulo, derive esto, que es cociente, que es... No, cociente. Estos son cocientes, ¿no? Ah, ¿y qué pasa si me dicen, me hablan de algo más elegante todavía? Como el 45, ¿me? Si f de 0 es 4. Si f' de 0 es menos 1. Es decir, voy a agarrar el 45. Y el problema, los problemas son varios. Con estas condiciones del 45, encuéntreme la derivada de f por g en 0. La derivada de f más g en 0. La derivada de f entre g en 0. Con esas condiciones. ¿Cómo lo haría? Veamos cómo lo hacemos. Solo hacemos uno nada más. Entonces voy a empezar. Si quiere agarro el cociente, este que está aquí. Dice, me piden que encuentre f sobre g prima evaluado en 0. Entonces aplico el teorema. Debería ser g de 0, equivale a 0, ¿verdad? Y evaluado al cuadrado. Debería ser la derivada del numerador en 0 por el denominador, pero también en 0. Si no lo puedo hacer de manera generalizada, ya lo voy a mostrar. Ahorita lo voy a hacer de un solo. Como ya sé que es en 0, equivale a 0. Pues. Y aquí sería la derivada del denominador, por supuesto en 0, por el numerador,
también en 0. Si no, si el G me está perdiendo, entonces yo lo haría de manera general primero. F sobre G aplicado a X, que sería en 110. Si quiero la derivada, que lo pongo así, entonces digo, bueno, no hay problema. Empezaría con la regla, color negro, general. Sería derivada del numerador, en X, ¿verdad? Que es la regla, por el denominador, menos derivada del denominador. Así empezaría. Por el numerador. Pasa que yo vengo evaluando desde hace rato. Y aquí sería el denominador, pero al cuadrado. Y esa sería la regla general. Pero me dicen, evalúe en X igual a 0. Escribe así, ya les había platicado de eso. Válido para operaciones o no. Entonces digo, aquí voy a poner 0. Aquí voy a poner 0. Aquí voy a poner 0. Aquí voy a poner 0, es decir, donde aparezca X pongo 0, pues, que me da esto, que después aquí de un solo. ¿Eh? ¿Estamos bien? Es decir, yo aplico la regla, primero derivada que conozco y después evalúo, o sea, me evaluar la pendiente en 0, pues. ¿Qué eso significa? ¿Eh? Es un valor particular, pero primero ponga la fórmula para que no se enrede. Entonces voy a borrar para hacerlo hacia abajo. Es decir, ya le mostré eso. Ya está evaluado ahí, excepto que no he puesto el resultado. O no sé si existe, puede ser que no exista. Color azul. Y caracteres pequeños. Entonces empezaría así. F' de 0. Aquí me dicen. F' de 0. ¿Dónde estaba? 45. Mire, F' de 0. 45. ¿Dónde está? F' de 0 es menos 1. Aquí está la hipótesis. ¿no? Entonces digo, sí, hombre, que es facilito. Menos 1. Por G de 0. Busquémoslo. G de 0 es menos 3. Ajá. Estos son más fáciles, más bien, solo hay que saber la teoría. Menos G' de 0. Está aquí, ¿ven? 5. Mire qué facilito. G' de 0, 5. Y F de 0, ¿dónde estaba? 4. ¿no? 4. Eso es el numerador, está listo. Denominador, va al cuadrado, pero ¿quién? G de 0. ¿Y quién era G de 0? Menos 3. Óigame, más facilito que 110. Por eso dicen los estudiantes, este sería 9. ¿Qué cálculo uno es más fácil que 110? Si sabe teoría, sí. Si no sabe teoría, está arruinado. Sería menos 20, creo que era ahí. Mire. ¿Qué me costó? Absolutamente nada. Menos 17 sobre 9. Eso es. Si me preguntara, sobre 9. Si me preguntara, ¿y cómo es la recta tangente en ese punto? Decreciente. No ve la pendiente negativa. O sea que la recta tangente ahí va a ser eso. Y la pendiente es la que acabo de encontrar. Esto sería la M de esta recta, ¿no? Pero en ese punto que corresponde a ser, no sé cómo es la gráfica ni me interesa, pero ya tendría eso. ¿Lo ve? Tengo entonces un ejercicio y vea que hay para darse gusto. ¿Hay algo más? Qué bárbaro, no hay nada más. ¿Y alguna grafiquita aquí? Bueno, voy a seguir, si no me voy a atrasar demasiado. Ya lo dejo entonces con cocientes y demás. Y luego voy a hablar de manera rápida de derivada de algunas funciones especiales, antes de la regla de la cadena. Escribamos entonces derivada de funciones trigonométricas. Derivada de funciones trigonométricas. ¿Cuáles funciones trigonométricas? Pues si todos, todos sabemos que las funciones trigonométricas son 6. El seno, el coseno, etc. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen en los materiales? Le demuestran una derivada de una función trigonométrica, o por lo menos 2. Aquí quieren encontrar cómo se deriva un seno. La derivada del seno, pero de la función identidad. No es lo mismo que decir seno y le clavo al argumento otra función, como por ejemplo esto, de x cuadrado menos 6x más 1, compañero, no es eso lo que van a decir ahorita. Esta cosa que está aquí sería composición. La primera función que aplique es un seno y la segunda es una polinómica. En realidad aquí puedo poner es de f de x. ¿eh? No es eso. Estas reglas son para derivadas de funciones trigonométricas con argumento la función identidad. Seno de x, coseno de x. Eso se llaman reglas simples. Es decir, cuando usted va a derivar un seno, la regla o una función trigonométrica, es en el entendido que lo que está derivando es la función trigonométrica aplicada a la función identidad. Nada más. Se llaman reglas simples. Cuando esa función del argumento cambia, yo podría escribir incluso con otra notación, indicar la derivada. Puedo poner cotangente. Y aquí le puedo clavar, si quiere, de f de x, queriendo decir que ahí puede ser la función que a mí se me antoje, no la función identidad. Y las reglas tienen diferencia. E incluso cuando se aplican
O cuando se derivan esto, que es una composición, no olvide que lo que está derivando ahí es esto. Mire, si usted tiene eso, lo que en realidad lo que sabe usted es que la primera función que aplica es f y la segunda que aplica es g. Vea, y si yo derivo, derivo aquí y también derivo allá. Eso es la regla de la cadena. Estoy derivando aquí, derivando una función aplicada a otra función. Pero yo entendería que es una función, no es cualquiera. Es trigonométrica. Es trigonométrica. Y estaría aplicándola a una función cualquiera. Esa es composición, pues. Pero eso lo vamos a ver después. Y en la práctica, cuando se aplican, se derivan funciones aplicadas a funciones, a la función que se aplica por primera vez, la primera de ellas, no se le llama f, sino que le llaman u. Por eso ustedes van a ver en las reglas de derivadas, cuando dicen la derivada del seno y le agregan seno de u. Ah, entonces digo yo, esa es regla compuesta, según lo que nosotros vamos a mencionar. No le llaman f ni g, aunque podrían llamarle. Eso precisamente, lo borro de aquí, es lo que aparece en estas reglas de derivada. La regla de u por b, entendiendo que u va a ser una función y que b va a ser otra. ¿Qué va a ser? La derivada de la primera por la segunda, más etcétera. Pero esta es regla compuesta. Dice que es con respecto a x, lo que yo les mencionaba la vez pasada. Es más, aquí les puedo mostrar las funciones trigonométricas, pues aquí están todas. La derivada de un seno de u es igual a coseno de u por u', pero esa es regla compuesta. Note usted que la derivada es con respecto a x. Aquí dice, pero que el argumento no lleva a x. Eso me está diciendo que u de alguna manera depende de la función x. Eso se llama composición, que vamos a ver en el siguiente paso. ¿Por qué? Las derivadas de funciones trigonométricas, os lo voy a dar una pequeña exploración, las dejo a usted, pues ya sabe leer. Hasta lee mejor que yo porque los dos están más sanos. Empezaría así. Empezaremos para recordar cómo se encuentra la derivada de un seno. Se escribe de esta manera y lo hacemos por definición. No hay otra forma, eso es lo que anda aprendiendo. Por lo menos lo puedo hacer también en forma gráfica. Pero aquí lo vamos a ver. Si aplico límites, estamos utilizando la notación H. Quisiera que alguien me acordara cómo se encontraba f' de x en general, por definición, cuando se usaba la notación H en general. ¿Alguien me dice qué escribo? Derivada, usando la definición. Ajá. F de x menos más h. F de x más h. Esto hay que soñar con ello y aprenderlo bien, porque yo lo voy a jalar. Menos f de x. Menos f de x, correctísimo. Todo sobre h. Todo sobre h, excelente. Ya sabíamos que ese límite es 0 sobre 0. Pues entonces, la única diferencia que en vez de f de x, lo que me están diciendo que ese f de x esta vez es el seno de x. Eso es lo que me están diciendo. En vez de poner f aquí, pusieron seno de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar en el seno de x más h, que sería esto. Seno de x más h. Menos seno de x, que es lo que está aquí, sobre h. Es exactamente esto mismo, nada más que ya está evaluado. Luego, ya sé que es un límite, hay que buscar y eliminar la forma indeterminada. Aquí es el seno de una suma. ¿Quién no se acuerda que es el seno del primero? Por el coseno del segundo, esto, más el seno del segundo por el coseno del primero, o el coseno del primero por el seno del segundo. Todo esto es el seno de la suma utilizando las identidades de 111. Menos este seno que estaba arriba. Ya desarrollé el numerador, recuerda que ando buscando un factor común. Ahora empieza fíjense usted, agarro este término y lo combino con el primero, agrupación. ¿Para qué? Para sacar el seno de factor común, que es este, ¿ve? Saca el signo menos. ¿Qué me quedó? Me quedó, cuando sacó este con el signo menos, le quedó 1, es este, ¿ve? Cuando sacó el seno con el signo menos, le quedó menos coseno. Y dividió, porque le van a quedar dos términos. Si quieres, lo muestro aquí mejor. Es decir, que aquí están mostrando de todos los artificios matemáticos. Así es. Van a ver dos términos. Recuerda que esta es una suma. Aquí va a haber otro límite. Son dos, pues. Cuando h tiende a 0. Voy a agarrar estos dos, este término, y lo agrupo con este, ¿ve? Pero saco el signo menos. De ahí me va a quedar el menos seno de x, que es este, ¿ve? Por 1 menos coseno de h
sobre h. Es más, esto ya sé que va a ser 0. ¿Te acuerdas de los límites? 1 menos coseno de algo sobre ese algo cuando tiende a 0. Y el otro, cuando lo agrupe, mire lo que me queda. Y separo los límites. Aquí lo están separando. Aquí está la separación, pues. Este seno no depende de la variable. El límite que está calculando es con respecto a h. Por lo tanto, lo puedo sacar. Y todo esto sí depende de h. Pero según lo que vimos nosotros, con del límite, esto debe ser 0. Pues 1 menos coseno de h sobre h. Cuando h tiende a 0, es 0. Por lo tanto, todo esto se vuelve 0. El otro, este coseno, recuerde que el límite que está calculando usted con respecto a h va para afuera. ¿Y qué me queda? Seno de h sobre h. Y este límite, todos sabemos que este es 1. ¿no? Ahora simplifico. Todo esto me queda 0. Al final yo me doy cuenta que por definición he probado que la derivada de un seno es un coseno. Y es lo que usted va a ver en la fórmula. Quiero verlo hacia abajo, ver qué es lo que hacen ellos. Ya terminé, pues aquí está, mire. La derivada del seno con todos esos pasos ya evaluando, mire, coseno. De ahí viene que cuando usted aplica reglas de derivada y se aplica para un seno, lo primero que hace es lo siguiente. Derivada de un seno siempre va a ser un coseno. Ahora, allá nos dijeron que es de la función identidad, pero aquí no, eso es después. Es decir, la derivada de un seno es un coseno. El resto lo vemos después. Para no cansarlo ni estarlo y mandarlo a leer, aquí le voy a mostrar un resumen. También prueban la del coseno con la mismita forma. Derivada de un coseno de x es menos el seno, siempre. Aquí lo ponen, mi resumido, la función es f de x igual a seno y g de x siendo coseno, derivables, y la derivada de un seno siempre es un coseno. De la función identidad por el momento, se llaman reglas simples. De un coseno es menos el seno. Dicho por allá, ponen un par de ejemplitos pequeños para aplicar suma. Esta es la derivada de una suma. Derivo el primero, saco el 3, derivo el segundo y aplico las reglas. Esto se lo deja a usted. Luego, vienen con otros ejercicios. Mire, esta es la derivada de un cociente. ¿no? Derivada del numerador sobre el denominador. Aquí tiene que indicarlas. Porque puede hacerlo de un solo también. Derivada del numerador, aquí ve. Derivada del numerador, como ese no es un coseno. Por ahí está rebotando. Multiplicada por este coseno. Lo podría hacer directo también, así ven. Aquí está hecho. Derivada del numerador es coseno. Por el denominador, coseno cuadrado. Más, derivada del denominador es menos el seno. Por el numerador. Y lo simplifica. Bueno, de eso no voy a hablar. Porque quisiera meterme todavía en las funciones trigonométricas completas. Después vemos el de ahí. Luego viene un teorema B y le hace un resumen del resto de las derivadas. Ya sabemos que la derivada de un seno de x, si quiere lo escribo así, es un coseno. Y no solo eso, nos mostraron cómo sale. Sabemos que la derivada de un coseno, pongo esta otra notación para que se vaya acostumbrando, de la función identidad nada más, es menos el seno de la misma función identidad. Esas son las que conoce. Con esas ya puedo encontrar las demás. Mira, aquí le dan la tangente. Derivada de la tangente, la secante cuadrada. Derivada de la secante, secante por tangente. Y así, de las 6. Pero quisiera mostrarle de dónde sale al menos una de estas derivadas. ¿no? ¿Por qué secante cuadrado? Aquí no lo hacen. Aquí vienen hablando de potencia y empiezan a hacer cosas que, bloqueando, pues. No ocupa, tiene que estar claro lo que sigue. Por ejemplo, ¿cómo sacar la derivada de una tangente? Ya no es necesario aplicar la definición para nada. ¿Por qué? Porque ya tengo la derivada de un seno. ¿Quién no sabe que la tangente se puede reescribir por identidades como seno de x? Todos lo sabemos. Sobre coseno de x. ¿Y qué cosa es eso? Pues claramente es la derivada de un cociente. Y empiezo con la regla de cociente. Denominador al cuadrado, segurísimo, no pasa nada. Eso lo sé y lo sabía desde antes. Resta, derivada del numerador. Derivada del numerador. Coseno de x. No, derivada del numerador sería. Seno de x. No, este seno. ¿Cuál es la derivada? Coseno de x. Coseno, estoy preguntando ya. Derivada del numerador, coseno. Por este coseno del denominador. Coseno cuadrado de x. Derivada del numerador por el denominador. ¿Estamos bien? Sí. Sí, Menos derivada del denominador negativo coseno de negativo. Entonces para hacer más con esto. Seno de x. Por el numerador
Seno cuadrado. Excelente. Seno ¿Y cuadrado. qué cosa es seno cuadrado más coseno cuadrado? ¿No es Pitágoras? ¿Sí? Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Pitágoras. ¿Y qué entonces es eso? Claramente esta es la secante cuadrado de x, vea, ya escrito, simplificado. ¿Me? De ahí sale que la derivada de una tangente es la secante cuadrado. Ya lo tengo. Voy por la otra, la última. ¿Cómo Pero se no lo encuentra? borre, Lick. Espera. Ok. Vamos a tratar de subirlo en el video. Lo que pasa es que así como estamos con este internet dando tumbos, tengo líos. Listo, gracias. Ok. Todavía no he podido subir el último video. Ahí estoy luchando. Ahí está, creo que aparece en el YouTube, pero está en color negro porque no lo ha subido. Voy a agarrar y mostrar de dónde sale la derivada de esta secante. Venga. El protocolo es similar. Empezaría diciendo derivada de la secante. Lo mismo que la cotangente, lo mismo que la cosecante, etcétera. Entonces voy a usar identidades. Este es lo mismo que la derivada de 1 claramente sobre coseno. ¿Quién no sabe eso? ¿Y qué cosa es eso? Otra vez la derivada del producto de cocientes. Empezaría así. Sé que va a estar el denominador al cuadrado. Eso no ha pasado nada. Se llama coseno cuadrado de x. Y que arriba hará una resta. En el orden, derivada del numerador es 0, porque es constante, por coseno. Menos derivada del denominador, pasa a ser más. ¿Sí? Sí. ¿Más? Y la derivada de un Sí. coseno es Negativo seno de x. Seno. seno. Por el, de x, ¿verdad? Por el numerador, pero ese es 1. Esto ya me dicen que es 0, ¿qué me quedó? Inmediatamente me doy cuenta que lo que quedó es seno de x sobre coseno cuadrado, que lo puedo escribir de una sola vez como coseno por coseno, pues. Agarre este seno con este coseno y ¿qué cosa es? Tangente. Es tangente. Y agarre ahora de x el 1 que quedó allá con este coseno, ¿qué cosa es? Secante. Es la secante, pero que no se acostumbre a escribir así. Para que no se le olvide, se acostumbre a escribir primero la función que está derivando, es decir, se pone al revés. Esa siempre va a quedar. Y se multiplica por tangente de x. Esa es la regla que usted ve aquí. Mire. Ya le estoy demostrando una más. Las dos primeras son las complicadas, senos y cosenos, porque se hacen por definición, los demás no ocupan. Lo mismo sería para esta, lo mismo sería para aquella. Entonces, en resumen, derivada de un seno es un coseno. Derivada de un coseno menos el seno. De una tangente, secante cuadrado. El argumento, estoy hablando de la función identidad. Secante es secante por tangente. Cotangente es cosecante cuadrado, pero el opuesto. De tangente cuadrado es secante cuadrado. De la cotangente es cosecante, pero con signo negativo. De la secante, secante por tangente. Y de la cosecante, siempre negativo. Cosecante, que es ella misma, se parece a la anterior, por cotangente. Mientras este está relacionado con la tangente, este está relacionado siempre con la cotangente, con la diferencia que las dos últimas, estas, siempre van a ser negativas. Y terminó mi trabajo. Pregunta, Quito, ¿derivada de un coseno? Negativo seno. Menos, de un solo, menos el seno. ¿Derivada de una cotangente? Negativo Negativa cosecante al cosecante al cuadrado. cuadrado. Negativo cosecante al cuadrado. Cosecante al cuadrado. ¿Derivada de una cosecante? Menos cosecante por cotangente. Correcto. ¿Derivada de una tangente? Secante al cuadrado. Ok, están viendo la fórmula, ¿verdad? O no están jugando trampa. Veamos. Ahora voy a poner las dos primeras aquí. Esto es lo último que voy a decir. Es decir, que si teníamos derivada del seno, pongámoslas ahí para que hagamos una comparación y nos retiramos de esta cosa. Es decir, que son facilitas. Las que no están aquí explícitas, pongámoslas para que hagamos comentarios. ¿Cuál era la del seno? Cosecante. Del seno. Coseno. Coseno. Perdón, coseno. Está dormida ya. ¿Cuál es la del coseno? No, seno. Negativo seno. Negativo seno. ¿Cuál es la de la tangente? Secante cuadrado. Secante cuadrado. ¿Cuál es la de la cotangente?
menos cosecante cuadrado. Es decir, así, ¿ves? Las funciones trigonométricas son 6. Esta sería la número 1, en el orden que las estudió. Esta es la número 2. Esta es la número 3. Esta es la número 4. ¿Se acuerdan? Esta es la número 5. Y esta es la número 6. Vea los signos. La número 1, positiva. La número 2, negativa. La número 3, positiva. La número 4, negativa. La número 5, positiva. Y la número 6, negativa. ¿Qué quiere decir? En el orden de las funciones que usted estudió, si es de orden impar 1, 3, 5, son positivas. Y si es de orden par 2, 4 y 6, son negativas. Lo que quiero darles es para que no se les olvide nunca el signo. Vamos a ver. Signo nada más. Signo de la derivada. ¿De coseno? Negativo. Negativo. ¿De cosecante? Negativo. Negativo. ¿De tangente? Positivo. Positivo. Ok, lo dejo ahí. Ya con eso creo que es suficiente. No lo va a estar sacrificando ahí. Y vienen los ejercicios aquí para que se diviertan. Vea qué bonito está esto aquí. Aquí le están pidiendo que pruebe lo que acabamos de probarme, la derivada de la tangente, que se escribe como seno sobre coseno. Pudiera agarrar esto que está aquí. Miremos uno. Miremos uno. Supóngase que me piden derivar esta y, 14. Me dice encuentra y' si f es cierto. Entonces yo lo que haría es ponerlo, plantearlo primero. Derivo a la izquierda y derivo a la derecha, pero no uso este símbolo porque se va a ver muy escaso si lo pongo con esa expresión que es larga, ¿sí ven? Decir facilito, esta es una facilidad enorme, más bien es, dice usted, más fácil que factorizar, más fácil que resolver una ecuación, más fácil que todo lo que en matemáticas usted está hoy. Solo lo compararía con la escuela. Es un cociente derivada del numerador de un coseno es menos seno y con este pasa a ser más. Derivada del numerador. Ajá, ya con el signo. Del numerador sería con todo. Seno de X. Seno de X. Por el denominador. ¿Y el denominador quién era? X. No lo voy a poner aquí porque parece que va X por X. Póngalo atrás. Tenga cuidado. Menos derivada del denominador. 1. 1 por el numerador intacto. Me queda 1 menos coseno. Es decir, para este examen es para volar. Luego, sobre el denominador al cuadrado. ¿Estamos? Simplifique. X, seno de X. Allá sería más coseno menos 1. Aquí, más coseno menos 1 sobre X cuadrado. Simplificaciones ninguna. Ahí terminó. ¿Lo ve? Terminado. Esto es decir, esto es para jugar un poco. Para que se divierta con la fórmula. ¿Cómo estoy con la hora? Ya son las 11. Es que no tengo alarma porque no está programada la clase como hay alarmas normal. Ahora voy a hablar de la regla de la cadena. Esto sí bueno. Escribe entonces regla de la cadena o regla de la composición. De la derivada de una composición. Voy a mostrarle con ustedes dónde está la regla. Para que vea usted. Yo lo voy a empezar mostrando y después voy a ver la definición. E incluso la notación de Leibniz. Es esta notación de Leibniz de derivada. Si quiere miro la definición, pues para ver cómo andan. Dice, sea y igual a f de u. Es decir, a una función que depende de u. Y sea u otra función que depende de x. Si lo ve de esta manera, no va a entender nada. Yo lo voy a mostrar primero cómo lo hicimos. Empezaría con la composición. ¿Cómo se escribía una composición? Empecemos así. Para entrarle a eso después. Es que el destino está acostumbrado. Y cuando el profesor quiere forzarlo con esta definición tal y como está y usted no recuerda aquello, pues se me va a perder. Entonces empezaría así. Lo primero que, supóngase que quiero componer F con G. Ya dije por qué. Se escribe y se lee así. La imagen de esa composición, todo el mundo sabía. Se aplica para allá. La primera función que se aplique es F a X. Y la segunda es aquella. Por lo tanto, se escribía así. Pues estos tuvieron que ver solución 110. Yo de día vengo mencionándolo. Precisamente porque lo vamos a ocupar. Ya lo ocupamos en límite. Que por cierto, un compañero perdió el límite ahí. Límite cuando X tiende a 0 por la derecha. Creo que era el logaritmo natural del seno de X. Al menos uno lo perdió.
y tenía dudas. Claro, es que no es continuo por la derecha la segunda, pero es otra cosa. Entonces, esta es la composición, pero si yo lo quisiera derivar, entonces yo aplicaría derivada a la izquierda de toda, no importa la notación que use, pero también aplicaría derivada a la derecha. Se miraría así, ¿ven? Quiere decir que la derivada de una composición yo la puedo ver así. También la puedo ver así. Es lo mismo, es composición. Función aplicada a función. Es típica esta, ¿verdad? Función aplicada a función. Mire, clarísimo. Esta es una función explícita, pero esta es una función cualquiera. O digo, función aplicada a función. Mire, eso es composición. Función aplicada a función. Esta no lo esperaba usted. Esta es la regla de potencia, ¿no? De una función elevada a una función. Lo que usted aprendió fue x a la n. Pues esta es regla simple. Es decir, cuando se involucra la identidad, es regla simple. Pero cuando en realidad cuando hablamos de potencia, composición se ve, porque el exponente va a ser un número. En realidad donde va a haber cambio, donde se puede sustituir una función es en la base. Quiere decir que cuando usted tiene x cuadrado, esto es, si va a derivar es composición, es la regla que usted conoció de potencia, pero ¿qué pasa si yo le cambio la base? Y le digo que va a ser como aquel que pusimos allá x más 2, creo que era, más 2 elevado a la 200. Eso es composición, compañeros. La composición de una potencia es cuando la base se modifica, porque aquí es donde se puede sustituir una función, ¿no? Tiene sentido también que yo escriba la derivada y agarro esto, miren. Esto también es regla de potencia, seno cuarta, incluso que sea x, ¿no? La base es seno, pero el exponente es 4 y no es la identidad para decir que es esta, pero están relacionadas. Voy a seguir, pues ya me estoy saliendo de lo que estaba explicando. Es que doy por entendido que hay problemas con eso de composiciones, como según lo manejaron en 110, por eso no quiero que deba pasar eso desapercibido. Entonces, aquí tiene la notación de usted, pero ¿cómo se deriva? En palabras sencillas, la derivada de una composición se aplica de izquierda a derecha. Aquí está, miren, compuesto. Es decir, cuando usted calcula la imagen, primero se aplica F, que es esta, color rojo. La que se aplica primero es para allá. Cuando calcula imágenes, esta primero y esta después. Pero cuando se deriva es al revés, se deriva de izquierda a derecha. Primero se deriva la segunda función que aplicó. Recuerde que la primera que aplicó es F. Y la segunda es G. Derive de aquí para allá. Se encuentra con G, entonces voy a poner es la derivada de la segunda función que se aplica en la imagen. Evaluado tal y como está. Decir, derivo este y evalúo aquí, pues la misma. Por, este es obligatorio, la derivada del argumento anterior o la derivada del argumento de la función compuesta, f' de x. Esa cosa se llama regla de la cadena, van amarradas. Entonces, cuando usted viene a derivar esto, debería derivar f primero y evaluar en g. Y luego derivar el argumento de la que ya derivó. Se escribe así. Otra anotación para que vean ustedes. Esta cosa que está aquí es composición. Nomás que ya me dan la imagen. La aplico para allá. Derivada de f evaluada en g. Derivada de f evaluada en g. Por la derivada del argumento de esta o del original de esta. ¿Ve? Derive esta. Hay que llevar las dos. Y evalúa en g. Y luego multiplica por la derivada del argumento de la composición original. Eso se miraría así. ¿Qué tal si yo quiero derivar con respecto a x el seno, pero ya no de x, sino que de u sabiendo que es una función? Ah, bueno. De izquierda a derecha, ¿con qué se encuentra usted? Con el seno. Entonces aplique la derivada de un seno. ¿Y quién no sabe que es un coseno? ¿Evaluado a dónde? En la segunda función que aplica o en la que está aplicando en u. Por la derivada del argumento que va a depender de x. De ahí viene la regla que usted conoce, se llama regla compuesta. Pero en realidad si estoy derivando seno, parto con seno, que es la primerita que me encontré. Que no se le olvide nunca multiplicar por la derivada del argumento. Y le puedo poner un ejemplo sin haber puesto reglas raras. No he terminado con la composición, pero lo que estoy dando son interpretaciones. ¿Qué pasa si me piden derivar? Derivar. Cuidado, no pone la notación de derivada y empieza a aplicar derivada. Y aquí le pongo 2x cuadrado más 5. Mire, entonces empieza. Ah, digo yo, es composición. Es el seno aplicado a una función.
Entonces digo, se aplica para allá la regla. Sería la derivada de un seno es un coseno. Aplíquela y evalúe aquí, pues. Es el argumento, cópielo. Y ahora le falta para cerrar esto por la derivada del argumento. Entonces digo 4x. Esa sería la derivada de su primera composición aplicando esta regla, ¿verdad? Y esta notación se le debe a Leibniz, esta notación de derivada. Ya le voy a mostrar de dónde sale esta. Leibniz, aquí creo que teníamos, a ver, voy a cerrar esto. Por aquí creo que tenía la página para que vieran. Ustedes vayan a leer un poco. Mire, el tal Leibniz, ¿ve? Este señor, ¿ve? Aquí está este cachetón que está aquí, mire. ¿Dónde estoy? Este jetón que está aquí, mire, este fue el Leibniz, ¿ve? Fue el que heredó estas notaciones, ¿ve? De derivadas. Y aquí va a encontrar un protocolo. Ahí me metí a Wikipedia para mostrarles, para que vayan a buscar ustedes. Pues yo sé que ustedes son buenos lectores. Y empieza a hablar de la historia, las notaciones, y revienta con el tal Leibniz en la notación esta, ¿ve? Esta notación de derivadas con estas cosas se le debe a Leibniz. Es decir, d de y sobre d de x. Pero este es para una composición, que es la que aparece en el material aquel. Ahora me voy a salir de aquí y voy a regresar al material. Este no lo ocupo. Voy a regresar aquí. Miren la notación del tal Leibniz. ¿Ve? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que si yo voy a derivar funciones hasta ahorita, de esta manera, ¿me? De repente arranco con una que se llama g. No lo voy a poner en notación de composición. Imaginen que hay funciones encadenadas de esa manera, ¿ve? Y que esta cosa se llama un y. ¿Ve? Y se escribe como esto, que sería prácticamente escribirlo así, pues. La primera que aplico es f, que es la composición, y la segunda que aplico es g. Es válido, sin usar Leibniz todavía. Si yo derivo a ambos lados, se me deriva como y'. Pero ahora sé que primero se deriva de izquierda a derecha, pues este es g', evaluado en f de x, clarísimo, por la derivada del argumento aquello. Sería f de x. F' de x, perdón, esa es la derivada. Entonces, en la práctica, cuando usted va a derivar una expresión que depende de varias funciones, si lo logra escribir de esta manera es facilito. Porque para decir que y', dice usted, bueno, primero tengo que pasar por este cadáver. Mientras este no esté vencido, no tiene permiso de entrar allá. Es como cuando usted quiere entrar a la casa de la novia. Tiene que pasar por el esqueleto del tata, dicen por allá. No, no es así, ¿va? Primero, no es así. Son bromas ahí. Entonces, tiene que pasar primero por esta. Es decir, digo yo, por vos voy a pasar, como no, llevo confite, llevo chicle, llevo carne, los pongo a hacer carne y yo solito me voy cuando yo quiero. Mira, evaluado en la segunda, ¿va? F de X. Una vez pasada la primera barrera, tengo permiso para entrar a la segunda, digo yo, por F. A manera de juego, tampoco es la matemática tan complicada para no meterla en cosas naturales. Mira, ahí tengo la derivada. Si lo hago de esta forma, ¿qué es lo que hizo el Leibniz? ¿Cómo interpreto esto? Así ve. Venga, usando esto mismo, les muestro la notación de Leibniz y ojalá se las ponga en examen y no puedan. Es decir, lo que voy a tener es una función que se llama y. Esa y va a depender de una segunda función que se llama u. Y esta u va a depender de variables x. Y, ¿estamos? Depende de la variable u. Y u depende de la variable x. Están encadenadas todas. Y quiero calcular la derivada de y respecto a la última variable, que eso se escribiría así, ¿ve? La derivada de y respecto de x. Entonces empieza por ahí. Lo primero que voy a hacer es derivar y con respecto a la variable que me encuentro primero. Se escribe así. La derivada de y, que es la función grandota, respecto de u. Por la regla de la cadena. La derivada de la segunda variable respecto a la que depende. La derivada de u. Voy caminando despacio con respecto de x. Otra vez. Para derivar y con respecto de x, que es la variable más lejana, tengo que pasar por este obstáculo primero. Si no venzo ese obstáculo, ¿cómo voy a llegar allá? Entonces empieza la derivada de y respecto de u. Y luego, estando ahí, derivada de u respecto de x. Eso es lo que está aquí, miren. Eso es lo que está aquí, ¿ven? Entendiendo que y depende, es lo que le van diciendo aquí, mire, y depende de u. Y u depende de x. Si lo mostraba de un solo aquí no iba a entender nada. Entonces dice, si g es derivable, es decir, que existen las derivadas en x, y f es derivable, estamos en u, igual a g de x, entonces la función compuesta, todo esto que está aquí, que lo escriban como lo escriban, es esta cosa que le acabo de explicar ahorita.
Lo que necesita usted es que existan estas derivadas. Mire. G tiene que ser derivable en X, en la variable. Pero F tiene que ser derivable en lo que esté evaluando, en G de X. Por eso le están diciendo esto. ¿No? Aquí están diciendo F de U. Pero lo que están haciendo es diciendo, no, fíjese que U lo voy a escribir como G de X. Para recordarles que depende de X. Y ahí está el juego que se tienen. Entonces, aplico. Cualquiera de estas notaciones es válida. Yo voy a poner la que se me antoje en el examen. ¿Y cómo voy a preguntar? Pues no sé, no me ocurre todavía. Pero que voy a preguntar, lo voy a hacer pedazo. Con composiciones. Entonces, estamos listos para dar un paseo. Lo primero es que las reglas que ya teníamos, que se llaman reglas simples, hay que modificarlas. Con esas reglas simples está bien que se queden ahí, pero hay que pasar ahora a lo que se llaman reglas compuestas. Es decir, reglas que llevan composición. Y se empieza normalmente con la regla de una potencia. Son las mismas cosas. Escribiría U, en vez de poner F ni G, a la N. Donde entendería que U depende de X. O le puedo decir, es que este U es igual a G de X, así, ¿ves? Que no se olvide que esa U, la derivada es con respecto a X. Con respecto a X. Pero cuando aquí escribo U, es en el entendido que esa U depende de esa X, pues. Entonces viene la regla en la cadena. Si aplico la regla de derivadas, empezaría con una potencia porque me encuentro con U. Todos sabemos que es U, N por U elevado a la N menos 1. Eso es lo mismo. Por la derivada del argumento, pero en una composición el argumento se llama la base. Entonces escribo por U'. De ahí donde viene la bendita regla de la cadena para una potencia. Esa es la que usted está viendo exactamente aquí, mire. Aquí vamos a buscarla. No me diga que no la pusieron. Aquí está, ¿ven? Ya la encontré. No más que no la pone en orden. Es esta la regla de la cadena para la potencia compuesta. No le dicen que U depende de X. Lo sé porque el diferencial es en X, aquí dice U. Entonces, la derivada de la regla compuesta, si voy para abajo, para la derecha, como la composición en una potencia solo se puede cambiar la base, este N no cambió. Entonces entiendo que esto sería el argumento cuando aplico regla compuesta. Sería, derivo para la potencia N, por U a la N menos 1, por la derivada del argumento, que en este caso es la base, vuelvo a recordar. Ese es U'. Y tengo la regla. ¿Estamos? Puedo seguir. Mire. Interesante todo esto. Luego me vengo a las funciones trigonométricas. Aquí ya se la voy a dar a usted. Agarrotearla. Mire lo que dice aquí. Seno de U. Ah, dice, pero es con respecto a X. Entiendo entonces que es regla compuesta. Seno de U va a ser de izquierda a derecha. Me encuentro con un seno. Por lo tanto, la derivada es un coseno. Pero evaluado en U, donde estaba antes. Por la derivada de su argumento. U'. La tangente, derivada de una tangente, sí, es la secante cuadrado de U por la derivada del argumento porque sé que es compuesta. Es claro que cuando hablamos de regla simple también hemos aplicado regla en la cadena. Le voy a mostrar por qué. ¿Qué pasa si me piden a mí derivar seno de X? Y va a decir usted, no, es que esa no es regla en la cadena. ¿Por qué no va a ser regla en la cadena? La derivada de un seno es un coseno, copiarlo. Por la derivada del argumento. Lo que pasa es que el argumento se llama X, compañero. Y la derivada de la función idéntica es 1. Me quedaría así, ¿eh? En realidad sí se aplicó la regla de la cadena aquí. Sería 1, ¿eh? Que al final es un coseno. En realidad lo que hemos aplicado con regla simple o no, es regla de la cadena, es lo que se aplica siempre. Es la regla potente. Lo que pasa es que aquí se vuelve necesaria la escritura porque hay que dejar indicada la derivada del argumento. Sigo. La derivada de una secante, yo sé que secante por tangente, pues entonces empiezo de aquí para allá. Vamos a quitar ese color azul feo. Y termino con esto. De aquí para allá me encontraría con esa función primero. La que está de segundo es esta, ¿ves? Entonces, empiezo con la regla de la secante, que es la primerita que se deriva. Secante por tangente. ¿De quién? Del argumento. Eso no ha cambiado porque apliqué la regla de la tangente. Por la derivada de su argumento. ¿Y cómo se llama el argumento? Se deja indicado. Que también lo puede haber dejado así, ¿ves? De X, de U. En vez de poner U', también pude haber puesto esto aquí, ¿ven? Cualquier notación es válida. Y aquí puedo poner la derivada de un seno inverso, ¿qué es? Es la derivada del argumento, fracción. Hasta eso puedo hacer. Derivada del argumento sobre la raíz cuadrada de la unidad menos
el argumento al cuadrado, que lo puedo mencionar ya. Esta es la derivada de un seno inverso. De una tangente inversa es derivada del argumento sobre 1 más el argumento al cuadrado. Esta es la derivada. Todas las reglas están aquí, etcétera. Pongo otra, para que ya se dando una vuelta, ya aprendiéndoselas. Aunque no esté con usted, aprendiéndoselas ya. Mire, derivada de un cociente, ¿ve? Con funciones compuestas. No cambia la regla. Derivada del numerador por el denominador menos derivada del denominador por el numerador sobre el denominador cuadrado. Aquí no hay cambio. Es la mismita. Derivada de un valor absoluto. Aquí viene que no sabe. Este es un tipo de funciones. No me diga que no le va a interesar cómo sería un valor absoluto. La regla viene aquí. No en muchos materiales ponen esta regla. Se puede deducir, pero no la ponen en muchos materiales. Aquí sí. Derivada de un valor absoluto, ¿qué es? Fracción. Es el argumento del valor absoluto sobre el valor absoluto mismo de lo que está derivando por la derivada del argumento, siempre y cuando el denominador no sea 0. Yo le puedo poner un ejemplo. Ya con estas reglas usted puede volar, mire. Puede volar, no me ocupa. No, con esas reglas no. ¿Qué tal si yo le digo, deríveme 2x menos 1? Pongámoslo 2x cuadrado, que ponga más alegre esto, así ven. Ahí si usted es derivada de un valor absoluto, ya no pierda tiempo. Dice la regla que viene el argumento. Va, pues póngalo, pero sin barras. Es decir, entender las reglas nada más. Y arriba se debe multiplicar por la derivada del argumento, como no, este es 4x, sobre el valor absoluto intacto, 2x cuadrado menos 1. Simplifique eso y es la primera derivada del valor absoluto que usted tiene. De una exponencial, perfecto, una exponencial de base e a la u. Es la misma exponencial por la derivada de su exponente. Pongamos 1, pues mire, con esta ya no me ocupa. E elevado a la seno de x. A mí me va a ocupar para que haga ejercicios buenos como estos, así, ¿ven? Entonces digo, de aquí para allá estoy derivando una exponencial porque se aplica para allá. Y la derivada de una exponencial es la exponencial misma por la derivada del exponente, pues. Solo entiéndala. Bueno, la exponencial misma sería igual a ¿cuánto? E a la seno de x al cuadrado. Pero eso hay que multiplicarlo por la derivada del exponente, que lo voy a indicar porque no es el que me pierda. Y el exponente entiendo que es el seno de x al cuadrado. Yo voy a venir a hacer ejercicios, pero de estos. No van a explicar reglas si se las tiene, pues. Esto ya está derivado, cópielo. Ya se está poniendo buenísimo. Con regla de la cadena se despierta todo. Y esta cosa que está aquí, otra vez vuelve a ser regla de la cadena, porque la derivada es la de un seno. Y el argumento es esto. Entonces digo, la derivada de un seno es un coseno. Evaluado en x cuadrado, no ha cambiado. Por la derivada del argumento, que es el 2x. Esta sería la derivada de ese exponencial, como lo puse aquí, utilizando la regla. Pues yo lo voy a mandar esta vez a estudiar de verdad. Me va a aprender todas estas reglas hasta llegar a la número 22. Memorizada, no hay excusa. Aunque no lo miremos y la gente debe entender. Ya sabe cómo se trabaja esto. Entonces, la regla desde la número 1 hasta la número 22. Yo lo voy a hacer pedazos después. Es decir, vas a ver todas las reglas ya. Por ejemplo, le puedo agarrar una más antes de que se retire. Porque también quiero verlo trabajar. Así, ¿ve? ¿Cómo se deriva un logaritmo natural? Es una fracción. Es la derivada del argumento sobre el argumento. Ah, bueno, porque no hago 1. Es que le tocó yuca. Y además lo mando a estudiar. ¿Qué pasa? Yo quiero ver el logaritmo natural de, voy a poner aquí seno de raíz de x. Ahí lo maté, pegué una matada horrible. Mire qué bonito ese. Entonces, esa es composición. Y composición múltiple es logaritmo aplicado a un seno, aplicado a una raíz. Es triple composición. Pero yo no tengo por qué enredarme porque se aplica de aquí para allá. La primera función con que me topo es con el logaritmo. Entonces voy a aplicar esta regla. Debe ser la derivada del argumento del logaritmo. Indíquelo porque no es cualquier cosa. No, aquí ya no tiene que hacer un solo. Hágalo despacio. Hoy sí lo mando a trabajar, compañeros y compañeras. Abajo el argumento se copia del logaritmo. Esa es la regla que estoy aplicando. Y eso se llama seno de raíz de x. Listo. Esa es la primera etapa. Abajo no tengo nada que derivar. Arriba tengo que derivar esto. ¿Y qué cosa es esto? Composición para el seno. La derivada de un seno es un coseno. Entonces voy a empezar. Voy a poner abajo seno de raíz de x
Y para allá, la regla. Solo estoy viendo qué es lo que tengo que ir derivando. Aquí solo lo indiqué. La derivada de un seno es un coseno. Pero un coseno evaluado en raíz de x. Por la derivada del argumento que se escribiría así. La derivada de raíz de x, pues. Sin desconcentrarme nunca. Ahora, ¿y cómo se deriva la raíz de x? Facilísimo. Vamos a poner una regla general para raíces, pero aquí se lo voy a mostrar. Ahí si usted no hay problema, es que una raíz es una potencia. Pues. ¿Y quién no sabe que una raíz es esto? Ningún problema, pues yo lo mencioné en la clase pasada. ¿Cómo se deriva? Con reglas de potencia, cuadrado. Derivada de esto, reste la unidad, menos un medio. Si quiere por la derivada de la base, que no lo ocupa, que es 1, entonces reescriba esto. Arriba va a quedar un 1, abajo va a quedar un 2 y va a quedar acompañado de una raíz. Entonces digo, bueno, ya lo voy a unir. Sería el numerador, que es coseno. Mire qué clase de derivada la que puse aquí, de raíz de x. Por la derivada de esto, pero arriba va a quedar un 1 y abajo un 2. Arriba quedó completo. Es decir, que este 2 va a empezar a multiplicar abajo. Va a estar este seno de raíz de x y va a estar esta raíz de x. Entonces lo pongo raíz de x, ya simplificado por el seno de raíz de x. Y no solo eso, y esta cosa que es cotangente si quiere, pero de raíz de x. Alguien dice, no, hombre, si yo pasé 111, ya me acordé. Cotangente de raíz de x sobre 2 raíz de x. Y en el examen vengo y yo le digo, bueno, al derivar esta expresión aquí, la derivada de la siguiente expresión se puede escribir como, arranco y pongo esto, inciso A, verdadero. Pongo esto, inciso B, verdadero. Pongo esto, inciso C, verdadero. Todas estas serían verdaderas. No espere que yo ponga una sola respuesta. Yo le voy a poner mucho. ¿Por qué digo esto? Porque los exámenes se pueden hacer con APP. Y la APP lo que le va a dar de repente es esta, ¿ve? Pero no le va a entregar estas. Esta la va a obtener solo si usted lo hace a mano. A menos que la APP le dé todos los pasos. Entonces le voy a poner trampas aquí para que la APP no corresponda a la respuesta suya. Porque me estaban preguntando algunos, mire que la APP que no sé qué cosa. No, hombre, espérense, si uno puede hacer cosas también ahí. No, es que el primer parcial yo les dejo la mayor parte que con APP lo pueden hacer, pues. Se ve casi igual, pero yo puedo poner trampas. E incluso yo puedo poner trampas aquí, miren este. En este que está aquí, yo puedo poner una respuesta así. Es decir, no se confíe con la APP. Este de raíz de 2 lo voy a poner arriba como 2. Aquí le pongo x elevado a la menos un medio, que es el mismo, lo subí este. Este seno lo pongo arriba, seno de raíz de, aquí incluso lo puedo poner como x a la menos un medio, y este seno le agrego elevado a la menos 1. Eso no lo va a la APP nunca, porque ya lo ha simplificado. Y abajo le pongo coseno de x a la menos un medio, y le pongo elevado a la menos 1. Este es exactamente este y exactamente aquel, pero escrito de otra manera. Y como el ejercicio cuesta, digamos, 10, entonces le pongo, son 5 partes, le pongo 2 de cada una. Y usted, como lo hizo con APP, encerró esta. Sacó 2 de 10. Perdió el resto porque no me lo hizo, se confió y lo hizo a mano. Entonces, si quiero hacerlo pedazos, aquellos que están acostumbrados a ir por APP, tengan mucho cuidado. Bueno, pruébelo con la APP ahí porque se lo quise regalar, pues. Esto está claro. Es decir, que se puede. Pero no se confíe, porque yo le voy a poner ejercicio con selección múltiple, donde las respuestas no las da una APP porque no están simplificadas. Ella la simplifica. Y si le da los pasos, le voy a dar respuesta que la APP no espera que salga con eso. Y si no sabe hacerlo usted, entonces lo va a perder. Y ahí va a salir bajito. Es más, estuve viendo las notas ahí, no andan tan altísimos como andaba en otros periodos. Es que empecé a agarrarlos ahora. Empecé a agarrarlos un poquito. Ya es suficiente, ya hemos dado suficiente chance. Tampoco es para matarlo, pero le estoy advirtiendo que tenga cuidado. Entonces, hecho eso, creo que aquí terminamos nosotros. Nos encontraríamos la próxima semana ya trabajando con derivadas ya formales, bonitas. Me faltaría un poco ahora, es ir con derivadas de funciones seccionadas. Aquí están las reglas de todas las funciones que vamos a ver en cálculo 1, no más, es esa. Y la guía metodológica arranca haciendo el ejercicio que vamos a arrancar, vamos a hacer de esto la próxima semana, de derivadas de funciones seccionadas. Ya sabemos que el valor absoluto es cómo se deriva. Las radicales vamos a dar una fórmula, no la vamos a dar, la vamos a obtener con ustedes.
Y luego hablaremos de formas gráficas de las derivadas. También hablaremos de existencia, cuándo una derivada existe, qué es lo que va a hacer. Y estos modelos gráficos que generan de rectas tangentes verticales, ¿no? Funciones que aquí no son derivables, pero que tienen recta tangente. Hay que especificar eso también. Funciones que no tienen derivada, pero hay recta tangente. O funciones que no son derivables en lo absoluto. Eso está dicho mejor aquí en este material de la guía metodológica. Las reglas de derivada. Y esta parte que teníamos aquí, voy a volver al índice, ya estaríamos entonces a este nivel, mis reglas de derivada de funciones trigonométricas, que son las reglas simples que dieron ellos, la regla de la cadena, que ya le expliqué, es decir, que avanzamos casi todo. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular derivadas dadas las gráficas. ¿Cómo se encuentran derivadas cuando usted conoce gráficas? Vamos a hacer por lo menos uno o dos, pequeños, ¿verdad? Pero que los mire, para que vea la interpretación geométrica. Y además, después de eso vendrían lo que son derivadas de orden superior. Derivación implícita, derivación logarítmica y terminaría. Yo creo que aquí no hay derivación logarítmica, solo hay dos. O por ahí debe estar y no la vi. Si no, vamos a buscar otro material. Pero aquí tiene un resumen completo y ahora sí lleva que estudiar. Ese es todo. Entonces, vamos a ver. Detener grabación.